Conversación de Prem Rawat con el Sr. G. Primera parte. Prem Rawat en Londres, Reino Unido. Welcome, Prem. ¡Qué bien! Bienvenido, Prem. Bienvenido a esta zona tan hermosa del centro de Londres y por la que sientes cierto aprecio. Has estado aquí muchas veces. Muchísimas veces. Y te vi por primera vez hace un par de semanas en el Parlamento, donde presentabas el proyecto Un compromiso para la paz. Y podría describirte, supongo, como embajador de la paz. Yo soy un poeta, así que esto es una reunión de dos palabras que empiezan por P y vistas desde perspectivas distintas. Y también pienso que los dos utilizamos las palabras para explorar y proponer ideas. Por eso me preguntaba qué es la poesía para ti. Bueno, creo que tanto si lo expresas con palabras como por otro medio artístico, la fuerza principal impulsora es realmente lo que proviene de tu interior. Sí, Tanto si lo expresas a través de la poesía, en una canción, con música o como por otro medio, lo importante es el núcleo. Y entender eso. ¿Es el núcleo el odio o la dignidad del ser humano? ¿Es la búsqueda de la paz? ¿Nace de la comprensión? ¿O surge de todo lo demás en lo que nos metemos sí. en el mundo? Se podría decir, simplificando, que es lo negativo, pero no creo que sea así de simple definirlo, De forma apresurada. tan claro y conciso, sin más, Sí, porque las personas están en el punto en que están y tienen su propia manera de ver y percibir. Y cuando entiendes eso, yo he hablado mucho sobre la paz, y si lo que dices no parte del respeto por la paz y de la comprensión fundamental de qué es la paz, si no está claro que expresarás algo confuso. correcto. Es como estirar la mano hacia el cielo e intentar extraer algo bonito. Pero ¿cuántas personas tienen una comprensión profunda de las cosas? Lo digo porque lo que encuentro fascinante es la poesía y el arte, cuando se trata de explorar. Y es que se parte de un lugar, de una mente que se hace preguntas, y no de una mente que da carpetazo y dice, esto es así. Y creo que siempre se dará esta dinámica en la que comienzas como un niño, te haces adulto, y luego, si Dios te lo permite, te haces anciano o anciana, ¿no es así? Y pasas por este proceso en que todo lo que creías que sabías, tienes que corregirlo o bien confirmarlo. Bueno, para mí, todo ser humano tiene un lado creativo. En realidad, todo ser humano tiene paz en su interior. Sí, Ahora bien, que hayas conseguido sentir esa paz o no, es otro tema. A veces nos quedamos atrapados en lo que se siente cuando hablas ante 200.000 personas. Y a algunos les puede parecer fascinante esto, sí, pero he comprobado que aquello que más practiques en la vida es lo que mejor dominarás. Y te contaré una historia acerca de esto. sí, Es un cuento divertido sobre un tipo que solía ir de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, exhibiendo su maestría con el tiro al arco. ya veo. Colocaba el blanco, tiraba una flecha y luego con la segunda partía en dos la primera. Era buenísimo, la gente se acercaba, le aplaudía y él se sentía muy orgulloso. Un día pasó también por ahí un viajero como él que vendía aceite. Era otra época,
Así que llevaba una vasija de barro delante y otra detrás llena de aceite colgando de un gran palo de bambú en el que también llevaba muchas botellas vacías atrás. Llegó al lugar y se sentó a ver la exhibición del arquero, esperando poder vender su aceite. Sí. Así que sale el arquero, dispara la flecha y todo el mundo le aplaude. Y el vendedor de aceite desde la parte de atrás dice, «Bah, es solo cuestión de práctica». El arquero lo oye, se molesta un poco, pero decide ignorarlo. Y continúa, todo el mundo aplaude, y de repente otra vez, «Bah, es solo cuestión de práctica, nada más». Al terminar la exhibición, el arquero está muy enojado. Muy molesto, porque ahora que tiene la ocasión de ser reconocido, se oye la voz que dice, «Bah, eso no es nada, es solo una cuestión de práctica». Así que al final de la exhibición fue a buscar al hombre que estaba sentado con sus 2 vasijas de barro llenas de aceite y le dice, «Oye, ¿qué pasa contigo? Mira, soy un fenómeno en el tiro al arco. Y tú no dejas de decir, bah, es solo cuestión de práctica, solo cuestión de práctica. ¿Qué te pasa?» Y el vendedor contesta, «Te voy a mostrar a qué me refiero». Así que pone una botella en el suelo, toma una moneda antigua, de las que tenían un agujero en el centro, Sí. y la coloca sobre la botella. Levanta una enorme vasija llena de aceite y empieza a vertirla a través de la moneda, En la botella. dentro de la botella y sin derramar ni una gota. Y le dice, ¿lo ves? Tú practicas con el arco y eres experto, yo practico esto y también lo soy. ¿Te atreverías a hacerlo tú? Al final, el arquero lo entendió. La moraleja del cuento es que aquello que practicamos, en eso nos volvemos expertos. Así que practicamos la bondad, practicamos paz en nuestra vida, porque si no lo hacemos, esas cualidades no serán naturales para nosotros. No sabremos cómo sentirlas. Sí. Practicamos la bondad, practicamos la comprensión, practicamos esas cosas sencillas que consideramos muy importantes, aunque solo sea para mantener en su sitio el tejido social, para mantenerlo compacto, porque como sociedad necesitamos ciertos elementos, no las guerras. Las guerras son muy anti-vida, sin embargo, las practicamos muchísimo. Bien, entonces hablemos de la guerra y de la paz. ¿No crees que hay una faceta belicosa en el hombre? ¿De dónde proviene eso? ¿De dónde viene esto? Sí, esta idea de que, Esa idea aparece por lo que vemos. bueno, y si uno ve o ha estado viendo algo durante muchísimo tiempo, ¿eso hace que esté bien? Ni correcto ni incorrecto. Esto es subjetivo. Porque los que hacen la guerra no es porque piensen que estén equivocados, lo hacen porque creen que tienen la razón. Voy a contarte otra historia. Un día se encontraron 2 ranas. Una vivía en un pequeño pozo de agua y se encontró con una rana que venía de un lago muy grande. Empezaron a conversar. ¿De dónde vienes? ¿De dónde eres? Una dijo, soy de un gran lago. Y la otra dijo, bueno, yo soy de un pozo de agua que no está muy lejos de aquí. Bueno, eso es muy interesante. ¿Es tu lago tan grande como mi pozo? Le contesta, bueno, creo que sí. Bueno, vamos a comprobarlo. Y se la lleva al pozo, donde nada en un pequeño círculo y le dice, ¿es tu lago así de grande? Y la rana del lago le dice, no, es un poco más grande. Hace un círculo mayor. ¿Es así de grande? No, es aún más grande. Finalmente, la rana del pozo de agua
nada todo alrededor de ese pozo y le dice, ¿es así de grande? No, es aún más grande. Esto es lo más grande que hay y punto. Nunca he visto nada más grande que mi pozo de agua. Parece haber una gran aceptación entre los seres humanos de que luchar es algo natural, que pelear es algo normal y común. Ah, sí, los seres humanos han estado peleando durante muchísimo tiempo. Sí, Hubo un científico que fue a África porque otros científicos que le precedieron vieron unos cráneos muy antiguos con agujeros y pensaron, esto es de los martillos y todo eso. Ah, sí, los hombres han estado peleando durante mucho tiempo. Él investigó un poco más y averiguó que los agujeros no eran de los martillos, sino que eran marcas de dientes de animales. claro, de animales. Así que de algún modo hemos usado nuestra fuerza mental, que yo llamo caballos de fuerza mental, para justificar las guerras. Yo voy por ahí invitando a la gente a utilizar esa fuerza mental para justificar la paz. Porque eso es lo que necesitamos hacer. Tener una conversación sobre la paz, no descartarlo con la excusa de, ah, sí, pero el ser humano ha estado peleando desde hace mucho tiempo. Eso no implica que esté bien. El concepto de lo bueno y lo malo, como dije antes, es cuestionable porque evidentemente estoy de acuerdo con todo lo que dices. Y la razón y origen de lo que digo es la forma de arte que practico, la poesía. Y los poetas que más admiro son los que hablan de la paz. Pero los veo como que intentan corregir un modo de pensar que lleva al hombre a la decadencia. Una parte de mí puede comprender la decadencia del hombre porque al igual que admiro las palabras hermosas y maravillosas que me motivarían a acercarme a la paz, hay una parte de mí que se siente atraído por las ideas que me llevan hacia la guerra. Y creo que la batalla que lucha el hombre a lo largo de su vida desde la cuna a la tumba es esa, la lucha entre las dos fuerzas opuestas. A veces gana la paz, otras la guerra. Es como una constante lucha de su alma. Cuando tú expresas tu poesía, o yo expreso lo que tengo que expresar sobre la paz, en realidad, todo lo que estamos utilizando es un medio de expresión para evocar lo que ya existe. Sí, Y así es como funciona. Voy a leerte algo. Es un correo electrónico que me envió alguien que se encuentra en un centro de internamiento para hombres en Atlanta, Georgia. Y estas son sus reflexiones luego de completar el programa de educación para la paz. comprendo. Cada día ignoramos el hecho de que tenemos el poder de escribir nuestra propia historia. Esta es una persona que si se pusiera a gritar desde su celda, nadie le haría caso. Sí, Él me lo envió a mí. Me parece profundo porque despierta algo en mí. sí lo es. Sí, es verdad. Cada día ignoramos el hecho de que tenemos el poder de escribir nuestra propia historia. En algún momento, uno renuncia a esa capacidad. Hoy saldré con la prioridad clara de escribir mi historia, día a día. Cuando leí esto, me llegó al corazón el que alguien hiciera la observación
de que ignoramos la capacidad que tenemos de escribir nuestra propia historia. Y es muy interesante porque estoy de acuerdo contigo en que el punto de vista común Sí, es el conflicto entre la paz y la guerra, y a veces ganan las batallas y otras veces gana la paz. Pero, ¿cuál es la realidad? La realidad es que tenemos el poder de escribir nuestra propia historia. Por supuesto que esto significa que vamos a tener que ser conscientes de lo que hacemos, sí, no solo individualmente, sino como raza humana en todo el mundo. Es ser inconsciente tan importante para las personas que les hace capaces de renunciar al poder de escribir su propia historia. Porque el único modo de poder escribir su propia historia es si son conscientes, conscientes de lo que se les ha dado, conscientes del hecho de que están vivos, adorar la vida. Adorar la vida tiene todo el sentido del mundo que la vida adore a la vida. la vida es lo único que tenemos. La vida es lo único que tenemos, es lo que hace que existamos. ¿Qué seríamos sin ella? Nada. Sí, Así que esto es lo que tenemos que hacer con la poesía, con nuestras palabras, es despertar a ese gigante dormido que hay en cada ser humano, que se llama la conciencia, exacto. el entendimiento, que eres un ser humano, que tienes la oportunidad de escribir tu propia historia. ¿Qué estás escribiendo? Muchas veces digo que si tienes un terreno fértil, y lo abandonas, algo va a crecer. Así será. Serán malas hierbas o todo aquello malo que no quieres, pero crecerá. O puedes cambiar esto. Requerirá un poco de esfuerzo, pero puedes plantar trigo y trigo crecerá y te alimentará. Todo eso que crece por sí solo, no lo puedes comer. Pero si haces un poquito de esfuerzo, siendo un poquito consciente, notarás una gran diferencia en tu vida. Que la vida no tiene por qué ser una lucha entre tener o no tener paz. Si tienes sed y alguien te dice, tengo 2 vasos, uno vacío y uno lleno, ¿cuál eliges? El lleno. Bueno, no tienes otra opción, ¿no? Sí, Porque entiendes que tienes sed. Todos los seres humanos también tienen sed de paz. Y si no lo entendemos, en el vacío crecerá algo. Y la gente dirá, no, 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 me encanta la guerra. Disculpa, la situación ha cambiado hoy en día. En el pasado, si alguien quería luchar, tenía que ponerse al frente. sí, Si era el rey, tenía que liderar su ejército. sí. Eso ya pasó a la historia. ¿Te puedes imaginar si esto fuera lo que los líderes mundiales tuvieran que hacer? Eso sería fantástico. Bien que me gustaría verlo. Dirían, pensémoslo, hablemoslo. Quizá no tenemos por qué hacerlo. Claro, claro que sí. De repente se convierte en algo muy cómodo. Resulta cómodo ser inconsciente. Es conveniente no ver, es conveniente ignorar. Y tenemos que utilizar cualquier herramienta posible para despertar ese deseo y la sed de paz que de manera innata existe en el ser humano. Entonces, en relación a lo que dices de utilizar cualquier herramienta posible, ¿qué papel dirías que tiene un artista, un poeta, un cómico o todo aquel que se dedica, no nos engañemos, a crear una bella ilusión que permite que la guerra se cuele bajo nuestro radar moral? Este es el problema que tengo. Seré totalmente honesto contigo. Yo escribo poemas sobre lo que veo en el mundo, sin acabar de comprenderlo bien ni saber de qué va la cosa. Y escribo estos poemas que luego se leen ante ti en las prestigiosas cámaras del Parlamento, la sede del gobierno británico. ¿Sabes a qué me refiero? Me aplauden un poquito.
y a la gente le gusta. Pero luego también he escrito para campañas publicitarias. He utilizado mi don para escribir y vender productos al público. He escrito y utilizado el mismo don para formar parte de la ilusión, sin buscar motivar positivamente ni hablar de paz. Y uno queda atrapado en esta dualidad de decir, bueno, de algo tienes que vivir, pero también quieres trabajar por la paz. De hecho, hubo una mujer que te hizo una pregunta, una muchacha muy joven, y te decía que era licenciada por Cambridge y que quería estudiar empresariales. Y por un lado decía, qué bien que me he licenciado y sigo estudiando. Será fantástico. Pero luego lo analizaba moralmente y pensaba, ¿cómo puedo armonizar esto con mi conciencia? Por eso, cuando decías, utiliza las herramientas, estaba pensando en esa batalla. Hay una herramienta y es la herramienta más hermosa, que sabes que la usas en tu poesía. Y esa herramienta se llama un espejo. Es la mayor ilusión del mundo. Porque en el espejo te ves a ti mismo. A ese espejo no le importa. Está ahí y no está ahí. Pero cuando pones un espejo delante de una persona, tú puedes hacer un milagro. Porque esa persona se puede ver a sí misma en ese espejo. Puede ver lo que es real, puede ver quién es, puede ver. No tiene que imaginarlo, puede verlo y se vuelve una realidad. Y eso es lo que tienes que hacer con tu poesía, ya sea que estés vendiendo un automóvil. Ojalá. Sí, porque así es. O estás evocando en una persona ese entendimiento de paz. Estos temas hay mucha gente que se los toman muy en serio. Es como, bueno, no podemos reírnos de esto. Yo creo que es muy gracioso. La vida es un gran chiste. Y es gracioso porque lo que están buscando está en su interior. Y lo están buscando en todas partes excepto ahí. Es como el que busca los anteojos, pero los tiene puestos en la cabeza. Y dice, ¿dónde están? ¿Dónde están? Hay un sketch maravilloso de una comedia que vi. Y pasaba justo eso. Una señora tenía los anteojos en la cabeza, los estaba buscando por todas partes, la gente trata de decírselo, pero ella ni siquiera les da la opción de decir, señora, los tiene puestos en la cabeza. Y ella, oh, qué horror, alguien me los ha robado y bla, bla, bla. Era un sketch de la serie Fawlty Towers. Ah, sí, es verdad. Y me pareció genial. Y es lo que hace la gente. Lo que estoy buscando está tan lejos de mí. Está en la cima de una montaña. Me refería a ello en Taiwán. ¿Por qué siguen construyendo todos esos templos en la cima de la montaña? Están tan lejos de los seres humanos y no lo bastante cercano a los dioses. En medio de la nada. Al menos bajarlos donde todos tengan acceso. Pero eso es lo que sucede. Lo que buscamos está en nuestro interior. Lo está. Siempre ha estado y siempre estará. Sócrates lo dijo, conócete a ti mismo, no conoce a tu vecino, conoce a tu tío, no conoce a tu novio o novia, sino conócete a ti mismo, conócete. Porque lo que estamos buscando está en nosotros, pero nos quedamos tan atrapados en las explicaciones. Y eso es lo que hace un espejo. Cuando tienes la posibilidad de tener un espejo delante de ti, no necesitas explicaciones. Ahora puedes ver. No sé, pero ¿cuándo empiezas a preguntarte cosas? Sócrates decía, conócete a ti mismo. Sócrates fue uno de los representantes principales de la filosofía de cuestionarse todo. ¿Y cómo puedes llegar a conocerte de verdad? Si yo dijese, veamos, el que se conozca a sí mismo que se ponga en pie, todos en la sala se quedarían sentados. A menos que yo estuviera presente. Ah, bueno. Porque no conocerte a ti mismo es dar espacio
para que surjan preguntas. Sí, pero ¿qué tiene de malo preguntarse? Sí, De hecho, podríamos citar a Sócrates cuando dice que al reconocer su propia ignorancia fue cuando encontró la sabiduría. en realidad ese es el punto, que él llegó a la sabiduría. Él no dijo, ¿te conoces a ti mismo? Sino, conócete a ti mismo. Esa es una respuesta definitiva. Si hay una pregunta, esa es la respuesta. Solo hay un problema con las preguntas. Las preguntas por sí solas son una herramienta muy poderosa, siempre y cuando te lleven a la respuesta. Si no lo hacen, es como un perro persiguiendo su cola. Ya no es una herramienta poderosa. Es como estar tirado en la cama y preguntándote, ¿serán las 7:30? ¿No tienes reloj ni pulsera? ¿No tienes manera de saber la hora? Estás ahí en la cama preguntándote, ¿son ya las 7:30? Y no hay nadie en casa excepto tú. Cierto. Y sigues, ¿serán las 7:30? ¿Serán las 7:30? Puedes pasarte el día entero preguntándote eso. Hasta que se apaga el despertador. No, no tienes despertador, ni reloj, ni nada, ninguna referencia. Te puedes preguntar eso durante 2 días, 48 horas. Son las 7:30. Y acertarás. Acertarás 2 veces al día. A las 7:30 de la mañana y a las 7:30 de la tarde. Sí, son las 7:30. Pero tienes que saber, las preguntas son un puente. Entonces es cuando son usadas con sabiduría. Son un puente para llevarte desde la ignorancia a la sabiduría. Pero tienes que llegar al conocimiento. El conocimiento es donde está la recompensa, no en la ignorancia. ¿No sabes? No pasa nada. ¿Quieres saber? Genial. ¿Deberías hacerte preguntas? Claro que sí. ¿Pero ya estás dando pasos? ¿Te estás acercando más y más al conocimiento? ¿Al saber? Porque solo cuando sabes es cuando todas esas preguntas han merecido la pena. Sin saber, las preguntas solo te hacen ir en círculos. Si te llevan al saber, sí. Tiene que haber una respuesta. Y lo cierto es que la respuesta está dentro de ti. Y las preguntas que deberías hacer son aquellas que te acercan cada vez más y más a ti mismo, no aquellas que te alejan más y más de ti mismo. Eres un conferenciante muy elocuente y muy expresivo. Y hablas en salas de conferencia, parques, prisiones. Hablas por todo el mundo a todo tipo de personas. Me pregunto, ¿qué palabra te consuela y te da paz? ¿Te gustan algunos escritores especialmente o poetas? ¿Qué hay que permita a la mente de Prem relajarse en la belleza de las palabras? Todo y todos. No quiero nunca en mi vida llegar al punto de decir que ya sé suficiente y que no puedo aprender más. Aprendo de un niño. Vi a un niño en India. Había yo tenido un día especialmente difícil, cargado de responsabilidades, tienes que hacer esto y aquello. Así que viajaba en coche y paramos. Iba mirando por la ventana y vi a un niño que tenía el aro de una bicicleta y un palo. Golpeaba el aro de la bicicleta y lo hacía girar, con una gran sonrisa en el rostro. En ese momento, ese niño me estaba enseñando algo. Y lo que me estaba diciendo, al menos, eso es lo que yo pensé. De un modo, ese niño me puso un pequeño espejo delante. Sin saberlo, puso un espejo frente a mí que decía, mírate y mírame.
Y sé quién preferiría ser. Y dije, este niño, en este instante, tiene más sabiduría que toda la que yo tengo, porque él se está divirtiendo y yo no. Tengo que hacer unos cambios. Y fue cuestión de decir, mira, lo importante es que yo sienta esa alegría dentro de mí. Necesito sentirme bien. No hace falta llamarlo felicidad ni de alguna otra manera. Tengo que sentirme bien. Como él se siente. Él no va en coche, nadie sabe su nombre, pero en este momento muchísima gente puede conocerme a mí, saber mi nombre, voy en coche con mi traje, soy esto y aquello y acabo de hacer tal cosa, pero él tiene una sonrisa en el rostro y yo no. ¿Saliste a jugar con él? Lo hice, pero de otro modo. Ocurrió hace muchos años y nunca lo he olvidado. Para mí, ese niño sigue empujando su aro. Sí. Y durante el resto de mi vida, él seguirá empujando el aro, porque cuando las cosas se vuelven difíciles, tengo que recordar su rostro. Correcto. Aprender. Kabir es un magnífico poeta. Rahim son de la India, pero Sí. excelentes poetas. Y Khalil Gibran. Sí. El mundo está lleno de espejos. Solo tienes que saber dónde mirar. Mencionaste a Kabir, a Gibran. Kabir era de India Sí. y Gibran era de Líbano. Cuando hablábamos antes mencionabas la fascinación que Occidente tiene por el Oriente y estabas explicando también la fascinación que hay en el Oriente hacia el Occidente. Con el Occidente, sí. Y como niño viniste a Inglaterra y después a América y después te encontraste, supongo, en el epicentro de todo el movimiento contracultural, donde había jóvenes nacidos en los 60 y 70 que buscaban algo más que lo que les habían enseñado en la catequesis o en las escuelas americanas o inglesas. Y existía un anhelo por mirar más allá de lo que te enseñan. ¿Qué piensas que Oriente tiene que ofrecer a Occidente y viceversa? Me pregunto qué diría el Sol al respecto. Porque la Tierra gira y gira, está el Sol, creemos que el Sol sale y se pone, pero eso no es verdad. Y para el Sol está este pequeño planeta a su lado que gira y se bambolea. Y siempre hay acontecimientos dramáticos. Me he dado cuenta de una cosa, de que si alguna vez hubo un síndrome de que la hierba es más verde al otro lado de la colina, ese era el ejemplo perfecto. Para los del Oriente, los que vivían en Occidente tenían todo lo que ellos querían, y para los del Occidente, el Oriente lo tenía todo. La gente buscaba religiones y culturas para reemplazar a las suyas. Algunos decían, el Occidente no sirve, el Oriente tiene todo esto y bla, bla, bla. Y cada vez más. Fue muy divertido. Hace unos cuantos años, alguien hizo una broma y la gente reaccionó muy mal. Era un templo de Krishna, donde había una estatua de Krishna, y alguien entró y le puso unos pantalones vaqueros a la estatua. Vaya, Dios mío. qué divertido. Algunos se enfurecieron, otros simplemente se rieron. Sí, Pero para algunos era, Dios mío, ¿cómo puede ser? Es un sacrilegio. ¿Cómo puedes ponerle vaqueros a Krishna? Pero claro, si Krishna viviera hoy en día, llevaría jeans. probablemente usaría vaqueros. Le sentarían bien. Todo le quedaría bien. Pero el caso es que la gente no se ve a sí misma, porque realmente nadie les pone un espejo delante, y necesitan verse a sí mismos, porque la belleza que quieren ver en Oriente o en Occidente es en realidad la belleza que está en su interior. Porque la integridad y la plenitud
No se hallan en la fragmentación de la sociedad, ni en decir, bueno, ellos tienen más respuestas o más tecnología, tienen esto o aquello. No, no. Lo que realmente quieres es tener esa sonrisa del niño con el aro. Y esa sonrisa vendrá cuando haya felicidad dentro de ti y surgirá de tu interior. Y esto es lo que trato de hacer. Me presionaron mucho, decían, bueno, vienes de Oriente, por lo que esperamos que hagas esto, esto y lo otro. Y yo decía, no, porque si ninguna de esas cosas le funcionaron a los del Oriente, Cierto. ¿cómo van a funcionar en el Occidente? Ahora te fijas en la India y es como, Dios mío, no puedes ni reconocerla. ¿Estoy en India? Todo es tan moderno, todo el mundo usando ropa occidental y piensas, está bien. Si eso es lo que quieren, genial. Aún siguen siendo seres humanos, pasan por los mismos problemas y sufrimientos, por todos los altibajos de la vida, porque no olvidemos que un ser humano es un ser humano, vivas en el Oriente, Occidente, Norte o Sur. No tiene nada que ver con eso. Y el espejo que estás buscando está dentro de ti. No en el Oriente, ni en el Occidente, ni en la riqueza ni en la pobreza. No está en la cima de una montaña, ni a los pies de la montaña, sino en ti, solo en ti. Existe ese sentimiento que deseas. En ti está la sabiduría. En ti están las respuestas a tus preguntas. Dentro de ti está la belleza. En tu interior está la paz que necesitas ver.